Bienvenidos gourmets, hoy preparamos un plato de cuchara que lo tiene todo. Un guiso de garbanzos con arroz y verduras súper reconfortante, fácil de hacer y lleno de sabor. Es la comida perfecta para entrar en calor, que le va a encantar a toda la familia. ¿Listos para cocinar con nosotros? ¡Comenzamos! Empezamos en una cazuela calentando un buen chorro de aceite de oliva a fuego medio. Añadimos la media cebolla blanca bien picada y la dejamos cocinar unos 10 minutos para que se poche bien y quede blandita. Ahora añadimos unos 100 gramos de pimiento verde, los 2 dientes de ajo picados y la zanahoria mediana cortada en rodajas no muy gruesas. Removemos y rehogamos todo junto durante unos 5 o 7 minutos para que las verduras suelten todo su sabor. Incorporamos 2 cucharadas generosas de tomate frito y removemos para que se integre con las verduras. Seguidamente y con el fuego bajo, incorporamos una cucharadita de pimentón dulce, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Removemos durante solo unos segundos, es muy importante para que el pimentón no se queme y amargue. Ahora le toca el turno al arroz. Añadimos los 100 gramos de arroz redondo y lo salteamos durante un minuto para que se impregne todos los sabores del sofrito. Opcionalmente, vertemos los 100 mililitros de vino blanco. Subimos el fuego a medio alto y dejamos unos minutos para que se evapore por completo el alcohol. Es el momento de añadir el caldo de verduras. Añadimos los 600 mililitros, removemos un poco y dejamos cocinando unos 7-9 minutos con la tapa puesta. Pasado ese tiempo, añadimos los 400 gramos de garbanzos cocidos y los 150 gramos de judías verdes. Removemos con cuidado y probamos el caldo. Este es el momento perfecto para rectificar de sal si es necesario. Dejamos cocinando con la tapa puesta hasta que el arroz esté listo. Serán más o menos unos 10 minutos más. Os recomendamos ir probando la textura del arroz para que quede a vuestro gusto. Apartamos la cazuela del fuego y, muy importante, la dejamos reposar con la tapa puesta un par de minutos. Esto es clave para que los sabores se asienten y el arroz termine de absorber todo el jugo del guiso. Y aquí lo tenéis. Mirad qué maravilla de guiso después de su reposo. Un plato de cuchara súper completo. Es la prueba perfecta de que no hace falta complicarse para disfrutar de una comida casera y absolutamente deliciosa. Recuerda que puedes apoyar al canal dando me gusta al vídeo, dejando un comentario y suscribirte para disfrutar de más recetas. Y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa.